La casa de campo siempre había sido silenciosa, ordenada y predecible, un lugar donde nada parecía salirse de control, pero aquel día, al llegar sin avisar, el millonario percibió que algo era distinto en el ambiente, algo sutil, casi imperceptible, hasta que un leve sonido rompió el silencio y llamó su atención. Movido por una inquietud que ni siquiera sabía explicar, siguió el origen del ruido y al llegar se encontró con una escena que no encajaba en aquella realidad. 4 niños sentados en el suelo intentando pasar desapercibidos y en medio de ellos la empleada de limpieza que no estaba trabajando, sino cuidando, protegiendo y ocultando algo que jamás debería estar ocurriendo allí. En ese instante, sin saberlo, acababa de descubrir un secreto que lo cambiaría todo. Si te gustan historias emocionantes como esta, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque lo que está a punto de descubrir te va a sorprender. La casa de campo estaba apartada de todo, como si hubiera sido construida para olvidar el mundo. Rodeada de árboles antiguos y de un silencio casi absoluto, parecía perfecta a los ojos de cualquier visitante. Limpia, ordenada, impecable. Pero esa perfección no era casualidad. Cada día, incluso antes de que el sol terminara de salir, una mujer cruzaba el portón de hierro con pasos discretos, casi invisibles, como si pidiera permiso hasta para existir. Nadie la esperaba, nadie la recibía. Y aún así, era ella quien sostenía todo en pie. Y sin saberlo, llevaba dentro de ese lugar mucho más que sus obligaciones. Se llamaba Elena, una empleada de limpieza como tantas otras, de esas que el mundo aprende a ignorar con facilidad. El tipo de persona que entra en silencio y se va sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Pero había algo en ella que no combinaba con la mirada cansada que llevaba. Era una firmeza silenciosa, casi imperceptible, que aparecía en los pequeños gestos, en el cuidado al alinear un objeto, en la delicadeza al limpiar una superficie, en la forma en que observaba cada rincón de la casa como si aquello tuviera un valor mayor. Y tal vez lo tenía, solo que no para quien realmente era el dueño de todo eso. El propietario era un hombre millonario, de esos que viven rodeados de compromisos, viajes y reuniones interminables. Casi nunca aparecía por allí. Para él, la casa de campo era apenas una inversión, un lugar al que escapar cuando le resultara conveniente. No conocía los detalles, no sabía quién cuidaba la casa, no tenía idea de lo que ocurría en su ausencia. Para él, todo simplemente funcionaba. Y cuando algo funciona sin exigir atención, se vuelve invisible, igual que Elena. Todos los días seguían el mismo patrón. Elena llegaba, ordenaba todo, limpiaba cada espacio con precisión y en silencio. Pero había algo distinto en la manera en que se movía por la casa. No era solo trabajo. Era como si existiera un cuidado que iba más allá de cualquier obligación. Como si, en algún nivel, ese lugar también le perteneciera, aunque nunca lo hubiera sido. Y quizá eso era precisamente lo que nadie veía o lo que nadie quería ver. Pero lo que nadie sabía, absolutamente nadie, era que Elena no llegaba sola. Del otro lado del portón existía una realidad completamente diferente a la de esa casa impecable. 4 niños la esperaban todos los días. 4 vidas que dependían de ese trabajo silencioso, de esa rutina invisible, de esa fuerza que nadie veía. Un niño de 10 años que intentaba parecer más fuerte de lo que realmente era. Otro de 8, lleno de preguntas que nadie tenía tiempo de responder. Uno de 5, que todavía creía que todo iba a salir bien. Y el más pequeño, de apenas 3 años, que solo quería brazos, pero casi nunca los tenía. Elena nunca hablaba de ellos, nunca mencionaba su vida, nunca se quejaba, tal vez porque ya había aprendido que el mundo no escucha a quienes viven al margen, o tal vez porque guardaba un secreto demasiado grande para compartirlo.
algo que no cabía en palabras simples, algo que, si se descubría, podría cambiar por completo la forma en que todos la miraban. Pero por ahora permanecía oculto, protegido por el silencio. Aún así, pequeños indicios comenzaban a aparecer, detalles casi imperceptibles que rompían la perfección de la rutina. Un objeto levemente fuera de lugar, un vaso que aparecía donde no debía, una puerta que, a veces, no estaba exactamente como debería. Cosas pequeñas, fáciles de ignorar, pero que juntas formaban algo más grande, algo que no encajaba en una casa donde todo estaba siempre tan controlado. Y Elena lo notaba. Cada detalle, cada posible error, cada riesgo. Había una tensión constante en sus movimientos, como si siempre estuviera un paso antes de ser descubierta, como si viviera dividida entre dos mundos que jamás deberían encontrarse. Y aún así, continuaba, todos los días, como si no tuviera opción, como si aquello fuera más grande que cualquier miedo. Porque, en el fondo, lo era. Y aunque cargaba cansancio, responsabilidad y el peso de una vida entera de humillaciones, había algo que la mantenía firme, algo que no venía del dinero, ni del trabajo, ni siquiera de la supervivencia. Era más profundo, más silencioso, más fuerte que cualquier lógica. Algo que la hacía volver cada día, aun sabiendo el riesgo. Porque había momentos raros, breves, casi invisibles, en que esa casa dejaba de ser solo un lugar de trabajo y se convertía en el escenario de algo que nadie imaginaría. Y fue exactamente eso lo que empezó a cambiarlo todo, sin que el millonario siquiera sospechara lo que estaba a punto de descubrir. Elena se despertaba antes de que el cielo aclarara, cuando el frío todavía cortaba la piel, y el silencio de la madrugada pesaba más que el cansancio acumulado. No había despertador, no había pausa, no había elección. Su cuerpo ya sabía la hora de levantarse como si estuviera programado por la necesidad. A su alrededor, sus 4 hijos dormían repartidos por el pequeño espacio que llamaban hogar. Un lugar sencillo, estrecho, donde cada rincón llevaba marcas de esfuerzo y resistencia. Y aún así, era allí donde existía la poca paz que tenía. El mayor, de 10 años, ya no dormía profundamente. Muchas veces fingía estar dormido solo para no preocupar a su madre. Observaba todo en silencio, asumiendo responsabilidades que ningún niño debería cargar. El de 8 seguía preguntando demasiado, tratando de entender por qué su vida era tan distinta a la de los demás. El de 5 vivía entre la inocencia y la realidad, aferrado a la esperanza como quien se niega a mirar lo que duele, y el pequeño de 3, ese solo quería abrazos, solo quería sentir que el mundo era seguro, aunque no lo fuera. Elena preparaba lo poco que tenía, un café sencillo, repartido entre todos, y una mirada que intentaba esconder el peso de la preocupación. Sonreía, incluso cuando no tenía motivos. Era una sonrisa entrenada, casi automática, creada para proteger a sus hijos de una realidad demasiado dura, porque en el fondo sabía que no podía fallar, no podía derrumbarse, no podía detenerse. Cada día era una batalla silenciosa contra la escasez, contra el juicio, contra la invisibilidad. Y entonces, como todos los días, salía, pero no salía sola. Había un detalle que nadie conocía, un detalle que transformaba por completo esa rutina aparentemente común. Elena llevaba a sus hijos con ella, todos los días, no por elección, sino por necesidad. No tenía con quién dejarlos, no tenía dinero para pagar a alguien, no había alternativa, y sin saberlo, estaba tomando una decisión que podía costarle todo. El camino hasta la casa de campo era largo. Los niños ya estaban acostumbrados al trayecto, al silencio, al cuidado de no llamar la atención. Era como si todos entendieran, incluso sin decirlo, que aquello debía mantenerse en secreto.
un secreto que no podía salir a la luz, un secreto que, si se descubría, podría significar el fin de todo. Al llegar, Elena miraba a su alrededor con atención redoblada. El portón, el camino, las ventanas. Todo tenía que estar como siempre, todo debía parecer normal, y solo entonces los hacía entrar, no por la puerta principal, sino por un acceso lateral, casi oculto, que ella misma había descubierto con el tiempo. Allí comenzaba la parte más delicada de su rutina. Preparaba un pequeño espacio improvisado para sus hijos, nada sofisticado, nada cómodo, pero seguro, o al menos lo suficientemente seguro. Les daba instrucciones claras, repetidas cada día. Quédense quietitos, no hagan ruido, mamá tiene que trabajar. La voz era firme, pero cargada de cariño y miedo. Un miedo que no era exagerado, porque si alguien descubría aquello, no sería solo una advertencia, sería humillación, sería juicio. Sería el riesgo real de perder el único sustento que los mantenía en pie. Y entonces comenzaba, limpiaba, ordenaba, ajustaba cada detalle como siempre lo había hecho. Pero ahora había una tensión constante en el aire. Cada sonido parecía más fuerte, cada movimiento debía ser calculado, y aún así, por más cuidado que tuviera, los niños seguían siendo niños. Pequeñas señales se escapaban, un juguete fuera de lugar, un rastro casi invisible, un vaso de más en el fregadero, detalles, pequeños, pero peligrosos. Y había algo más. En ciertos momentos, Elena se detenía, observaba a sus hijos desde lejos y hacía algo que no formaba parte de ninguna obligación laboral. Algo que nadie esperaría ver dentro de la casa de un millonario. Algo que, si se interpretaba de la manera equivocada, podría cambiarlo todo. Pero para ella no era un error, era necesario. Era allí, entre el silencio y el riesgo, donde Elena hacía algo que jamás debería ocurrir dentro de esa casa. Algo que no era solo cuestión de supervivencia, sino de dignidad, incluso después de tantas humillaciones. Y sin saberlo, cada pequeño gesto la acercaba cada vez más al momento en que todo saldría a la luz, de una forma para la que nadie estaba preparado. Esa mañana nada parecía diferente, al menos no para Elena. El cielo tenía el mismo tono pálido, el viento cruzaba los árboles con el mismo susurro de siempre, y la casa de campo seguía allí, silenciosa, como si guardara secretos que nadie se atrevía a revelar. Llegó como todos los días, con pasos ligeros, mirada atenta y el corazón cargando esa tensión constante que ya formaba parte de ella. Sus hijos vinieron con ella, callados, disciplinados por la necesidad, llevando en sus gestos una madurez que no correspondía a sus edades. Pero ese día, algo había cambiado, solo que ella todavía no lo sabía. El millonario decidió visitar la propiedad sin avisar. No hubo planificación ni llamada previa, fue un impulso, tal vez cansancio de la rutina agitada, tal vez la necesidad de reconectarse con algo más simple, o quizás solo coincidencia. Entró por el camino de tierra con su auto lujoso, contrastando por completo con el paisaje. Para él sería solo una visita rápida, una mirada superficial, un momento de pausa. No tenía idea de que estaba a punto de cruzar una línea invisible. Elena ya estaba trabajando. Sus movimientos eran precisos, casi automáticos, pero siempre atentos. Los niños permanecían en el espacio improvisado, tal como habían acordado. El mayor cuidaba a los pequeños, intentando mantener todo bajo control. Pero había un límite para el silencio, para la contención, para la perfección de un secreto guardado durante tanto tiempo. Y entonces ocurrió. Un pequeño sonido, un ruido mínimo, algo que en otro contexto habría pasado desapercibido. Pero en ese ambiente, ese día, fue suficiente. El millonario,
que acababa de entrar por la puerta principal, se detuvo. Frunció el ceño. Algo no estaba bien. A simple vista no se notaba nada extraño. La casa seguía limpia, ordenada, impecable, pero había una sensación distinta en el aire. Una leve grieta en la perfección que siempre había encontrado allí. Caminó despacio, observando detalles. Un objeto ligeramente fuera de lugar. Un vaso que no recordaba haber dejado allí. Cosas pequeñas, pero suficientes para despertar su atención. Y entonces lo escuchó otra vez. Esta vez no había duda. No era un error. No era el viento. No era imaginación. Era un niño. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por sorpresa. Aquello no tenía sentido. Esa casa debía estar vacía, o, como mucho, ocupada por alguien trabajando en silencio. No había lugar para eso, no en ese escenario, no en esa realidad controlada. Siguió el sonido. Cada paso estaba cargado de curiosidad y de una inquietud creciente. El silencio de la casa parecía más pesado ahora, como si escondiera algo que no quería ser descubierto. Y cuanto más avanzaba, más intensa se volvía esa sensación, hasta que llegó y vio. Elena estaba allí, pero no estaba limpiando, no estaba ordenando, no estaba trabajando. Estaba sentada en el suelo, a su alrededor, sus 4 hijos. El mayor ayudaba al de 5 años con algo sencillo. El de 8 observaba con atención, como si estuviera aprendiendo. Y el pequeño de 3 estaba en su regazo, finalmente tranquilo. Y en medio de esa escena, completamente fuera de contexto, había algo aún más sorprendente. Elena estaba enseñando, con un trozo de papel, un lápiz sencillo y una paciencia que no cabía en palabras. Explicaba algo con una dedicación profunda, casi sagrada, como si ese momento fuera más importante que cualquier otra cosa, como si ese espacio, que nunca le perteneció, se hubiera transformado por unos instantes en algo totalmente distinto. Un aula improvisada, un refugio, un lugar donde sus hijos podían ser más de lo que la realidad les permitía. El millonario se quedó inmóvil, en silencio, observando. Algo dentro de él se bloqueó. No era solo sorpresa, era algo más complejo, más profundo, porque esa escena rompía por completo la imagen que tenía, no de la casa, sino de las personas que pasaban por ella sin que él siquiera las notara. Y entonces, sin darse cuenta, dio un paso hacia adelante. El suelo crujió levemente. Elena se quedó paralizada. El lápiz se detuvo en el aire. El silencio cayó como un peso insoportable. Giró el rostro lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, todo lo que más temía se hizo realidad. No había forma de esconderlo, no había cómo explicarlo, no había cómo huir. Y en ese instante, antes de que se pronunciara una sola palabra, Elena sintió algo que conocía demasiado bien, esa sensación amarga de estar a punto de vivir una humillación más. Pero lo que no sabía es que ese descubrimiento no traería solo juicio. Porque lo que el millonario vio en ese momento tocó algo que él había pasado la vida entera intentando ignorar, y eso cambiaría por completo lo que vendría después. El silencio que se apoderó del lugar no era común, no era solo ausencia de sonido, era un silencio cargado, denso, casi asfixiante. Elena permaneció inmóvil durante unos segundos, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo reaccionar. Sus ojos, fijos en el hombre frente a ella, ya no buscaban salida, porque sabía que no la había. Sus hijos, percibiendo el cambio en el ambiente, se acercaron instintivamente, como si entendieran, aún sin comprender del todo, que algo serio estaba a punto de suceder. El millonario no dijo nada al principio, solo observaba, y cuanto más miraba, más difícil le resultaba encajar esa escena dentro de la lógica fría con la que siempre había visto el mundo. No era solo una regla rota, no era solo una invasión de espacio.
Era algo que iba más allá de cualquier explicación simple, y eso lo inquietaba. Elena se puso de pie despacio, sosteniendo al hijo menor en brazos. El gesto fue casi automático, protector. Sus hombros estaban tensos, pero no había agresividad, solo cansancio y una resignación silenciosa. Conocía ese tipo de momento, sabía cómo solía terminar. La vida le había enseñado de la manera más dura lo que ocurre cuando alguien como ella cruza límites que no le pertenecen. Y entonces habló. «Perdón». La voz salió baja, casi quebrada. No había intento de defensa, no había justificación inmediata, solo una disculpa sencilla, cargada de todo lo que no lograba poner en palabras, porque en el fondo creía que no importaba lo que dijera. El resultado sería el mismo. El millonario respiró hondo, cruzando los brazos con lentitud. Su mirada seguía fija en ella, pero ahora había algo distinto allí. No era solo juicio, era conflicto. ¿Trajiste a tus hijos aquí, a escondidas? La pregunta fue directa, sin alzar la voz, pero lo suficientemente pesada como para cortar el aire. Elena bajó la mirada por un instante. No por vergüenza, sino porque sabía que ese era el punto donde todo se derrumbaba. No tenía con quién dejarlos. El mayor apretó con más fuerza la mano de su hermano menor. El de 8 años miraba de uno a otro intentando entender. El de 5 ya sentía el ambiente, aunque no lo comprendiera del todo. Y el pequeño de 3 solo se aferraba a su madre. El millonario dio algunos pasos por el lugar, observando lo que antes había pasado desapercibido. El papel en el suelo, el lápiz gastado, las huellas improvisadas de un aprendizaje que no debería estar ocurriendo allí. ¿Y esto?, señaló. Elena respiró hondo. Esta vez levantó la mirada. Ya no había forma de ocultarlo. «Les estoy enseñando». La respuesta fue simple, pero cargaba una profundidad que no cabía en esas palabras. ¿Enseñando? Sí, porque no están yendo a la escuela. El silencio volvió, pero ahora más pesado. ¿Por qué? Y entonces, por primera vez, Elena dudó de verdad. No porque no quisiera responder, sino porque esa respuesta llevaba el verdadero peso de su secreto. Apretó suavemente al hijo que tenía en brazos, como si buscara fuerza en ese pequeño gesto. «Porque no puedo». La voz se quebró, pero continuó. «No puedo pagar el transporte, los materiales, no puedo dejarlos solos, no puedo con todo». Cada palabra era como una verdad arrancada a la fuerza, sin adornos, sin defensa. «Entonces los traigo conmigo, a escondidas, y les enseño lo que puedo, como puedo». El millonario se quedó en silencio, pero esta vez no era un silencio de juicio, era un silencio de impacto, porque por primera vez no estaba viendo solo a una empleada, estaba viendo todo lo que siempre pasó desapercibido, toda la lucha, toda la carga, toda la dignidad escondida detrás de una vida marcada por la humillación. Elena continuó ahora con los ojos húmedos, pero firmes. «Sé que está mal. Sé que puede despedirme, y lo voy a entender». Tragó saliva. «Pero no podía elegir entre trabajar y dejar a mis hijos sin nada». No era una súplica, era una verdad cruda, directa, irrefutable. Y en ese momento algo cambió. El millonario volvió a mirar alrededor. Pero esta vez ya no veía una regla rota, veía esfuerzo, veía amor, veía una realidad que nunca formó parte de su mundo. Y por primera vez en mucho tiempo no sabía qué hacer, porque todo lo que había creído hasta entonces ya no parecía tan sólido. Texto Padrao, y sin darse cuenta, estaba frente a una decisión que no solo cambiaría la vida de esa mujer, sino que revelaría algo sobre él mismo que jamás había tenido el valor de enfrentar.
El silencio que se instaló después de las palabras de Elena ya no era ese silencio de miedo que suele anticipar la humillación. Era distinto, más profundo, más lento, como si el tiempo hubiera bajado el ritmo solo para obligarlo a sentir, de verdad, todo lo que tenía delante. Por primera vez, el millonario no estaba mirando una situación fuera de control. Estaba viendo una realidad que siempre existió, pero que nunca tuvo el coraje o el interés de notar. Y eso lo desarmó por completo. Sus ojos recorrieron a los niños con una atención poco habitual en alguien como él. El mayor, intentando sostener una madurez que no le correspondía, observaba todo con cautela, como si ya esperara lo peor. El de 8 mantenía la mirada inquieta, tratando de entender lo que pasaba sin poder formular las preguntas que se acumulaban dentro de él. El pequeño de 5 aún sostenía aquel papel como si fuera algo demasiado valioso para soltarlo, y el más chico simplemente se aferraba a su madre como si el mundo dependiera de ello. Y, de alguna manera, dependía. Fue en ese instante cuando algo dentro de él cedió, no de forma brusca, sino como una estructura que empieza a agrietarse por dentro, en silencio, hasta que ya no puede sostener su propia rigidez. Porque todo allí contradecía lo que siempre había creído sobre control, orden y valor. Eso no era desorganización, era esfuerzo, no era invasión, era supervivencia. Y sobre todo, no era un error. Era amor intentando existir a pesar de todo. Cuando finalmente habló, su voz ya no llevaba autoridad, llevaba reflexión. Preguntó si aquello era realmente incorrecto, pero no como quien acusa, sino como quien está dispuesto a revisar todo lo que siempre dio por sentado. Elena, todavía marcada por una vida entera de juicios, no supo cómo reaccionar al instante. Estaba acostumbrada a defenderse, no a ser comprendida. Y cuando respondió que no creía que fuera un error enseñar a sus propios hijos, algo cambió de forma definitiva en ese espacio. Lo que vino después no fue solo una decisión, fue un movimiento interno. El millonario reconoció, quizá por primera vez en su vida, que el error nunca estuvo en ella. Estaba en la forma en que él eligió no ver, en la facilidad con la que ignoró a quien sostenía lo que él valoraba, en la distancia cómoda que mantuvo de todo aquello que exigía sensibilidad. Y admitirlo, aunque fuera de manera simple, fue el primer paso de una transformación que él mismo no esperaba vivir. Le dijo que ya no necesitaba esconderse, y esas palabras no fueron solo un alivio, fueron una ruptura. Como si, después de tanto tiempo viviendo al margen, alguien finalmente le hubiera abierto un espacio para existir sin miedo. Elena no supo cómo reaccionar de inmediato, porque eso no formaba parte de su mundo. Personas como ella no reciben ese tipo de respuesta. No reciben comprensión, no reciben opciones, reciben órdenes o rechazo. Pero él no se detuvo ahí, y fue justamente eso lo que volvió todo aún más inesperado. Empezó a reorganizar con naturalidad lo que para ella siempre había sido imposible. Habló de escuela, de transporte, de estructura, como si solo estuviera corrigiendo algo que nunca debió ser ignorado. Y cuando ella intentó negarse, por no sentirse con derecho a aceptar, él no respondió con imposición, respondió con honestidad. No era caridad, era lo mínimo. Y esa diferencia, por más simple que parezca, cambió por completo la manera en que ella vivió ese momento. Con el paso de los días, la casa dejó de ser solo un espacio impecable y vacío y empezó a respirar. Los niños comenzaron a ocupar lugares que antes ni siquiera se atrevían a mirar. El silencio fue dando paso a sonidos de vida. Risas, pasos apresurados, pequeñas discusiones de hermanos. Y en medio de todo eso, Elena ya no caminaba como alguien que debía desaparecer. Seguía habiendo cuidado, seguía habiendo responsabilidad.
pero ahora había algo que nunca tuvo allí: pertenencia. Y él empezó a regresar con más frecuencia. Al principio sin entender muy bien por qué. Después, sin intentar explicarlo. Porque había algo en ese ambiente, y sobre todo en ella, que lo hacía desacelerar. Algo que no tenía precio, ni lógica financiera, ni estatus, pero tenía valor. Un valor que empezó a reconocer poco a poco, casi con sorpresa, hasta que, en una de esas tardes tranquilas, la encontró sentada en la terraza, observando a sus hijos jugar con una ligereza que antes no existía. Y esa escena, tan simple, tuvo un impacto que ninguna reunión, ningún contrato, ninguna conquista material había tenido jamás en él, porque allí no había apariencia, no había esfuerzo por impresionar, solo había verdad. Cuando se acercó, no hubo prisa, ni necesidad de palabras inmediatas. El silencio entre ellos ya no era incómodo, estaba lleno de significado, y cuando finalmente habló, no lo hizo como un hombre que lo controla todo, sino como alguien que por fin entendió lo que realmente importa. Reconoció que había pasado la vida creyendo que lo tenía todo, cuando en realidad no tenía nada esencial, y que sin saberlo, ella había cambiado eso. Elena lo sintió de una manera que no sabía explicar. No era por el dinero, no era por la ayuda, era por ser vista, por primera vez, de verdad, sin etiquetas, sin juicio, sin esa sensación constante de estar siempre en deuda con el mundo. Y fue en ese momento, simple, silencioso, casi imperceptible, cuando algo comenzó entre ellos. No como un impulso ni como un accidente superficial, sino como una construcción que nació del respeto, del dolor compartido y de la transformación. Un sentimiento que creció donde nadie lo habría esperado, sin prisa, sin necesidad de un nombre inmediato, pero lo bastante fuerte como para cambiar el rumbo de dos vidas completamente distintas. Porque, al final, la mayor lección no estaba en el dinero, ni en la casa, ni en las reglas quebradas. Estaba en aquello que a él le tomó demasiado tiempo entender, que el valor no está en lo que se posee, sino en lo que se reconoce. Y sin saberlo, fue una mujer invisible, marcada por la humillación, cargando un secreto y 4 hijos. Quien le enseñó eso a un hombre que siempre creyó que ya lo sabía todo. Si esta historia te conmovió, dale like al video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde dónde nos estás viendo. Porque historias así no son solo para escuchar, son para sentir.